que hace una bodega o lo que hace un enólogo, que es convencerle a uno de las excelencias de su vino. Nosotros en absoluto. Créanme ustedes que no tenemos relación ninguna con ninguna de las marcas, más que evidentemente conocemos a los enólogos, a los bodegueros, pero no estamos aquí para vender. Es más, los vinos ni siquiera los hemos escogido nosotros. Hemos dicho a la empresa que ha organizado todo qué tipo, porque lo que queremos hablar es más de hacer un recorrido por Galicia, pero en vez de ir de la mano de un guía turístico, que sea el vino el que sea capaz de enseñarles un paisaje distinto. Entonces, lo que no sé si voy a ser capaz de conseguirlo, pero la idea es esta. La idea es que durante un poquito menos de media hora les voy a ir hablando un poquito de los vinos, luego mi hijo empezará a servir los vinos y luego empezaremos a catar los vinos. Pero antes de que empiece a servir, porque yo sé que genera ansia el que te pongan un vino y no poderlo beber, por lo tanto le digo que no. Un día recuerdo que una vez, en una ocasión, había intentado hacerlo al revés. Había intentado dar a probar el vino y luego hablar. Y me di cuenta que fue un error, no me escuchaba ni Dios, y entonces tuve que recomponer de nuevo, y ahora prefiero que me presten un poquito de atención, que les genere un poquito de ansia y después beber el vino. No sé si son del mundo del vino, bueno, alguna compañera sé que sí, que sabe de esto bastante más que yo, pero a lo mejor el resto no están al corriente. Los vinos tienen, son todos distintos. Se dice que el vino es un ser vivo, no es cierto, es un conjunto de seres vivos y evoluciona, tiene una evolución distinta. Pero hay 4 factores determinantes en la hora de elaborar un vino, y son 4 factores en cualquier país del mundo. El primero de los factores es el factor humano, las personas. Quiero decir que el enólogo, el bodeguero, la persona que poda, cómo planto, dónde planto, cómo distribuyo la uva y al final también cómo elaboro, con madera, sin madera, con lías, sin lías, envejecimiento en barrica, envejecimiento en aceinosía. Entonces, pero ese factor es un factor, por decirlo de alguna manera, transversal al mundo entero, inmovible. No es un factor realmente determinante. Es más, hay muchos enólogos volantes, entre comillas, que hacen vinos y que son muy parecidos, o grandes firmas de vinos que todos sus vinos son iguales. Por lo tanto, digamos que el factor humano es un factor determinante, pero no es un factor diferenciador. Hay otro factor importante en los vinos de estos 4 factores, que son las uvas. ¿Qué uvas? No es lo mismo utilizar albariño que utilizar trisadura. No es lo mismo utilizar trisadura que utilizar godello o demás. Entonces ahí hay otro factor que ya varía un poquito más y que marca el carácter. Y aquí me van a permitir que haga un pequeño recorrido. Miren, esto que puede parecer un palito seco, no es un palito seco. Bueno, en gallego sería un carabullo. Esto es un trocito de vid, esto es un sarmiento de vid. Y aunque parece que está muerto, no está muerto. En cada nudo tiene, en algunos nudos, no en todos, tiene una pequeña yema latente. Es una cápsula del tiempo. Si nosotros cogiéramos una yema de un sarmiento de vid, de un palo, de una rama de vid, y la miráramos en el microscopio, veríamos que dentro tiene las raíces, las hojas, los pámpanos, los zarcillos, incluso los racimos de flores. Y aunque encima es clónica a la planta de la que lo he sacado, y es clónica a la vez de su padre y de su madre. Quiero decir, la transmisión es axial. Por lo tanto, la misma planta puede tener seguramente un antecedente milenario. Bien, pues esto es lo que pasa en Galicia. Miren ustedes, en Galicia y el norte de Portugal tenemos aproximadamente unas 120 variedades viníferas. De esas 120 variedades viníferas, entre 60 y 70 son autóctonas, son nuestras. No nos las trajo ningún monje Cluny de ningún sitio extraño. Nos lo trajo la viticultura ancestral, milenaria. Nosotros tenemos un patrimonio que no lo tiene todo el mundo. No digo que sea mejor o peor, pero es distinto. Nosotros tenemos un patrimonio vitícola heredado desde hace 2000 años. Los maravillosos vinos blancos, gallegos y tintos que tenemos ahora no son mérito de un enólogo, de un bodeguero. No. Ya hace 2000 años que los romanos se dieron cuenta que era una zona especial para el cultivo de la vid. La dominación romana en Galicia entra aproximadamente por el siglo II de nuestra era, por el general Junio Publio Gallaecius, porque conquista Galicia, y viene con los romanos y viene con sus soldados conquistando Galicia, y donde van dejando tierra útil para el cultivo de la vid, van sembrando sus vides. Cualquier soldado podía llevar, y tú, cualquiera de vosotros, podríais llevar hoy estos palitos, llevarlos a cualquier sitio del mundo. Bueno, en Chile no, que nos dejarían entrar con materia vegetal, y hace muy bien, pero podrías llevarlo, y al cabo de los años, con tal de que lo tuvieras envuelto, que no le pegara la luz y que no tuviera exceso de humedad, puedes guardarlo durante años. Y si yo este palito lo entierro en la tierra y le echo agua, de la yema latente de aquí abajo saldrán raicillas, y de las yemas latentes de aquí arriba saldrán primero unas hojas
después saldrán unos pámpanos, saldrán unas florecillas, haremos uvas y al cabo de 2 años podré tener mi primer vino. Pues así también nos trajeron los romanos las castañas. Por eso los milenarios soutos galegos que podemos encontrar en la provincia de Lugo, en la provincia de Ourense, son de misma manera. Los romanos venían de Cerdeña, sobre todo con sus castañas. Tú puedes tener una castaña en el bolsillo durante años. Es una réplica del castaño de donde vino. Y si lo plantas a los 5, 8 años, voy a tener castañas, que es realmente, si lo pensáis, un fruto de invierno. Es una solución para un clima frío como el nuestro, donde no podemos plantar otras cosas. Pero también nos trajeron el trigo. El trigo ocurre lo mismo. Tú el trigo lo puedes tener, lo plantas y a los 3 meses tienes pan. Bueno, pues esa cultura que nos trajeron ellos, nos trajo la viticultura. Pero ¿qué ocurre con esas castas que nos trajeron los romanos? Pues lo que ocurre es lo siguiente, que esas vides que trajeron ellos fueron polinizadas por las vitis silvestres a través de las abejas, como pasa en el norte de Portugal y como pasa en Asturias, dando pie a nuevas variedades. ¿Pero qué nuevas variedades? ¿Qué necesitaban de nuevo esas variedades? Mirad, las vides, las plantas, son como los tíos, solo están pensando en reproducirse. Su obsesión es reproducirse, está todo el día pensado en ello. Y entonces dice, ¿cómo tengo que conseguir reproducirme? Tengo que hacer una uva que le resulte muy atractiva a los pájaros, para que el pájaro la coma, y en el momento que a mí me interesa, que es cuando la pepita está formada, cuando la pepita está madura, vuele con la pepita, esterque en otro lado y no en la nueva planta. Pero ¿qué ocurre? Que tenemos un clima muy difícil, tenemos un clima muy duro. ¿Qué tiene que hacer la planta para preservar esa pepita? Hacer una piel más gruesa, más dura. Ya tenemos algo, lo que va a ser la clave de los vinos gallegos, porque en las pieles es donde están los aromas de los vinos. Por lo tanto, cuanto más gruesa sea la piel, más posibilidades tengo de preservar aromas. Y necesito, en un clima cálido, los aromas se transmiten muy bien por el aire. En un clima como el nuestro, con más dificultad. Por lo tanto, ya tenemos variedades mucho más aromáticas que en otras sitios. Me falta la otra pata de esto. Necesito que tenga frescura. ¿Cómo consigo la frescura? Con el clima y el suelo. Nuestro suelo, y ahora pasamos de las variedades viníferas autóctonas gallegas, son todas nuestras, no nos las trajo ninguno, a otro factor que acabo de incluir, el suelo. ¿Qué suelo? Este suelo. Este suelo es granito puro. Nuestro suelo granítico, seguro que todos habéis oído alguna vez de que los gallegos tenemos morriña. Eso de que cuando se dice que había 30.000 gallegos en Bruselas hace unos días agarrados de la mano llorando que se habían perdido. Bueno, somos así. Dicen estudios científicos que realmente lo que tenemos es un chute de radiación del radón del granito que nos hace tener un cierto modo de abstinencia. Yo por eso siempre viajo con esto. Yo siempre que vayas a cualquier sitio tengo una piedra de granito gallego en el suelo. Si me pongo a llorar es porque me he pasado con la bebida, no por otro motivo, ¿de acuerdo? Por lo tanto no le puedo echar la culpa a la morriña en mi caso. Y esto es distinto. Todos los suelos en todo el mundo son diferentes, o prácticamente todos diferentes. Y ese factor suelo, ese sí que es determinante para elaborar un tipo de vinos. Y el otro factor, la otra cuarta pata del banco, os hablaba de las personas, os hablaba de las variedades, os estoy hablando del suelo, y la otra pata del banco es la climatología, el tiempo. Llueve mucho, hace frío, calor, la pluviometría, todo eso va a hacer que los vinos sean claramente distintos. Entonces yo lo que voy a intentar ahora es, a través de estas claves que os he dado, que veáis esos paisajes vitícolas que vamos a ir tratando de describir, los veáis en el vino. Para ello mi hijo os va a servir el vino. Os voy a pedir un favor a todos y a todas, que no mováis la copa. A ver si sois capaces de hacerme caso. Voy a saber quién cata habitualmente y quién no, porque los que catan habitualmente normalmente la mueven, instintivamente. Yo sé que está de moda el circo del sol y hacer malabares con las copas. No. El vino, antes de que tuvieran una legislación, el vino ya tenía dioses. Por lo tanto, un poquito de respeto. Eso de mover la copa y tirar el vino al aire y cogerlo por detrás, para los barmans, para los shows y para el circo del sol. El vino, un poquito de respeto. Sobre todo porque os voy a demostrar una cosa. Aunque no lo bebáis, permitidme que os sirvan, porque lo que quiero es que veáis una cosa distinta que se ve con el vino sin moverlo, porque si lo movéis vais a oler otra cosa. Entonces lo que voy a tratar es de que hagamos un ejercicio y veáis las diferencias todas. Me hubiese gustado hacerlo con botella tapada, pero me da lo mismo, que luego veréis las marcas, pero no quiero que penséis en las marcas, sino que os dejéis llevar
a ver si soy capaz de, a través del vino, que veáis Galicia cómo es, y no tanto que veáis marcas de vino, sino de lo que son capaces las uvas en un territorio muy determinado. ¿De acuerdo?